Cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Mi nombre es David Fabián Vanegas Vázquez, pertenezco al programa de Ingeniería Electrónica y a continuación daré desarrollo al fase número 13, sustentación del Diplomado de Profundización Cisco CCNP. Inicialmente encontramos el primer escenario. Dentro de su topología encontramos 5 routers, 3 de ellos están bajo el protocolo SPF y 2 de ellos están en protocolo EGRP. Este router número 3 comparte protocolo CPF y protocolo EGRP. Inicialmente debemos aplicar las configuraciones iniciales y los protocolos de enrutamiento para los routers R1, R2, R3, R4 y R5 según el diagrama. No asigne password en los routers y configurar las interfaces con las direcciones que se muestran en la topología de red. Entonces, tomando en cuenta ello, tomamos las direcciones IP asignadas a cada uno de los routers, el tipo de conexión, en este caso DSE, y bajo qué protocolo está. Entonces, en cada uno de los routers asignamos la configuración inicial. Iniciamos con Enable, que es para ingreso en modo privilegiado, Configure Terminal como modo de configuración global. Después ingresamos No Paint Domain Lookup, que lo que nos permite es desactivar el servicio de traducción de nombres. Luego ingresamos a la configuración de la línea de la consola. Luego ingresamos Login Synchronicus, que lo que nos permite es evitar los mensajes que interrumpan por entrada por teclado. Luego Exit Timeout, que lo que nos permite es configurar un tiempo de espera, puede ser minutos, segundos. Damos salida y luego asignamos un nombre a cada uno de los routers, en este caso es R1, y después de ello salimos. Nuevamente ingresamos a la configuración de modo global, ingresamos a la interfase serial 000, hacemos una inscripción de link a R2 y asignamos una IP con su submáscara a su red. Cuando hay conexiones DSE, debemos asignar un cloud rate de 128.000, un ancho de banda de 128 y con el comando no shutdown lo que hacemos es activar la interfase. Luego, como está en un protocolo OSPF área 5, debemos asignar con el comando router OSPF1, asignar un ID. Luego de ello asignamos la IP del network bajo su máscara de su red y asignamos el área, damos salida y así sucesivamente con cada uno de los routers. En este caso para el router 2 fue asignado bajo el protocolo SPF1 y el router 3 que fue asignado bajo el protocolo SPF1 y el protocolo EGRP, donde también se ha asignado un ID por cada uno de ellos y se ha asignado eh, la, el IP de la red para R5 y para R4. Y con el comando showrun, bajo el comando showrun, podemos ver la configuración asignada a cada uno de los routers. Y podemos mirar sobre bajo qué protocolo está asignado. Entonces, en este caso está bajo el protocolo GRP15 y el OFP1. Luego debemos asignar 4 interfaces de loopback en R1 utilizando la asignación de 10.1.0 bajo la submáscara 255.255.52.0. Entonces, teniendo como base estas características, la IP, la submáscara, la wildcard, el host mínimo, el host máximo, y tiene que también participar estos loopback bajo el protocolo SPF. Entonces damos un nuevo visionamiento para las loopback en R1, que son estas, y estas son las nuevas direcciones. Y aquí encontramos que se fueron asignadas los loopback del 01 al 3 con cada una de sus IPs. Aquí las podemos ver conectadas. La 6 significa que está conectada. Y está conectada la loopback 1, la loopback 2, la loopback 3. Y como lo podemos revisar, en, lo podemos revisar con el comando showrun.
Y en el comando showRing nos indica que las interfaces fueron asignadas. Loopback 1, loopback 2, loopback 3, loopback 3. Luego nos dice que cree nuevas 4 interfaces de loopback en R5 utilizando la asignación de direcciones 172.5.0.0.2 con submáscara subredo 55.55.52.0. Configure estas interfaces para que participen bajo el protocolo EGRP. Entonces, teniendo como base la IP, la submáscara, la webcam, el host mínimo, el host máximo, realizamos un nuevo visualizamiento loopback en R5. Aquí los encontramos nuevamente y se realiza el mismo proceso que se realizó en R3. Aquí fueron asignadas y aquí encontramos la conexión. Y lo podemos comprobar con el comando showrun en F5, en R5, donde fueron asignadas loopback 1, 2 y 3. Luego nos dice que analice la tabla de enrutamiento en R1 y verifique que R3 está aprendiendo las nuevas interfaces de loopback mediante el comando showpayroot. Acá hemos asignado el comando showpayroot y encontramos que se fueron asignados o aprendió las, las interfaces, las loopback de en R1 y las loopback en R5. Luego dice que configure para R3 distribuir las rutas IGRP en UEF utilizando el costo de 50.000 subnet y luego distribuye las rutas OSP en EGR utilizando un ancho de banda de T1 y 200 microsegundos de retraso. Entonces, estos son los comandos para asignar las métricas. Y la primera nos indica el ancho de banda, el segundo el retraso, el tercero la fiabilidad, cuarto la carga y último el MTU. Entonces, para distribuir las rutas de GRP o NSPF en R3, asignamos el comando y para redistribuir las rutas OSP en GRP en R3, asignamos esta métrica. Verificar en R1 y R5 que las condiciones de la ruta autónoma opuesta existen en la tabla de enrutamiento mediante el comando showpayroot. Entonces acá asignamos el showpayroot en R1 y encontramos los loopback conectados y encontramos los loopback de NR5. Al igual que en R5, encontramos las conexiones externas de las loopback de R1 más las conexiones directas de las loopback en R5 como tal. Luego nos dice que debemos hacer unos pines en los diferentes dispositivos desde R1 y vemos que todos son totalmente exitosos. Para el escenario 2 contamos con 4 routers, 2 de multicapa, 5 Ethernet Channel, uno de ellos en capa 3, los demás en capa 2, con grupo de asignación 12, 1, 2, 3 y 4, y 4 hubs. Entonces, como parte 1 nos dice configurar la red de acuerdo a las especificaciones, apagar todas las interfaces en cada uno de los switch y asignar un nombre a cada switch acorde al escenario. Entonces, ingresamos al modo privilegiado, modo de configuración, configuración de interfase y con el comando shutdown desactivo todas las interfaces registradas como apagado en cada uno de los switches DSL1, DSL2, ACL1 y ACL2. Y acá los podemos ver que están desactivadas cada una de las interfaces. En DSL2, ACL1, ACL2. Luego ingresamos modo privilegiado, modo configuración, configuro el nombre del switch y se lo asigno DSL1, DSL2, ACL1 y ACL2 con el comando hostname, como lo podemos observar. Luego dice configurar los puertos troncales y por channel tal como se muestra en el diagrama. La conexión entre DSL1 y DSL2, que sería este, será un Ethernet Channel capa 3 utilizando LASP. Para DSL1 se utilizará la dirección IP 10.12.12.1, submáscara 30 y DSL 10.2.2.2, submáscara 30. Entonces para ello entramos a modo privilegiado, modo de configuración, ingresamos el modo configuración de interfaz e indicamos el grupo, que en este caso sería el por channel 12,
Eh, con no switch port, son los enlaces de capa 2 a 3. Configuro una IP en la submáscara asignada para cada uno de los switch. Salgo en modo de configuración, ingreso a las interfaces 11 y 12, que son asignadas para el Ethernet Channel. Activo el protocolo de agregación de enlaces, que en este caso es Channel Protocol Lab. Y el modo de comando del grupo de canales 12 significa que las interfaces 11 y 12 serán miembros propios de esta interfaz y el Ethernet Channel pone por Channel 12 si los puertos físicos intentarán negociar activamente con los puertos remotos del switch para formar la interfaz lab del Ethernet. Activo la interfaz con no shutdown y salgo. Y con el comando show de Ethernet Channel Summary, lo que puedo verificar es que se hayan asignado estos puertos. Este por channel. También para el S2, sí, al igual. Y acá podemos ver con el show de Ethernet que fueron asignados el Ethernet Channel del grupo P12 y que están activos y que son de capa 3. Luego los por channels interfaces FA07 y FA08 serán lab, pero en capa 2. Nuevamente asignamos a cada uno de ellos modo privilegiado, modo de configuración, interfase 7 y 8, configuramos el Ethernet Channel como enlace con troncal, con el switch port mode trunk, configuramos el Ethernet Channel como enlace troncal, activamos el protocolo de agregación de enlaces bajo el protocolo lab y em, con el comando de canales activos significa que las interfaces F7 y FA8 serán miembros de este Ethernet Channel. Activamos la interfase y con el show de Ethernet Summary podemos mostrarlos. Al igual que para DSL2 y ACL2. Y aquí podemos verificar que fueron asignados eh, el Ethernet del grupo número 1 y en este caso son de capa 2 y están activos en cada uno de ellos. Luego nos dice que los por channel en las interfaces FA9 y FA10 serían estas, utilizarán el protocolo PAGP. Entonces ingresamos para el primero, para el primer switch, encontramos modo privilegiado, modo de configuración, interfaces 9 y 10. Configuramos el Ethernet Channel como enlace local, configuramos el Ethernet como enlace troncal, activamos el protocolo de agregación de enlaces, asignamos al grupo número 4, activo la interfase y con este comando puedo mostrar si quedaron activos el Ethernet Channel. Lo hago para la ACL2, en este caso sería este, y para el DSL2 con el ACL1. Y puedo verificar con el comando show de Ethernet Summary que fueron asignados un Ethernet Channel em, de capa 2 y está en uso para las interfaces 9 e interfaces 10 bajo el protocolo PGP, al igual que en DSL2, en ACL1 y en ACL2. Luego dice que todos los puertos locales serán asignados a la VLAN como VLAN nativa. ¿Cómo realizamos esto? Entonces ingresamos al modo privilegiado, modo configuración, ingreso al modo de configuración de interfaces de los puertos troncales asignados, en este caso P1, y especificamos una VLAN nativa para estas troncales, en este caso sería Switch Tron Native VLAN 500. Salimos y asignamos a cada uno de las interfaces de los grupos P1, P3, P4 y P2. Luego nos dice que configurar de CL1 a CL1 y a CL2 para configuración BTP versión 3. Utilizar el nombre de dominio Cisco con la contraseña CCNP 321. Entonces ingresamos al DSL1, ingreso en privilegiado, modo configuración. El nombre del dominio BTP debe ser configurado manualmente. Establecemos la contraseña BTP en DSL1. En este caso sería esta contraseña. Salimos de la configuración y así sucesivamente para DSL1 y ASL2. Y aquí podemos observar la configuración en cada uno de los switches. Configurar DSL1 como servidor principal para las VLAN. Entonces, en este caso, no es posible configurar la BTP versión 3 porque Packet Tracer no acepta este comando.
Como acá lo podemos ver, la versión de BTP3 va de 1 a 2. No nos permite pasar a la versión 3 porque no soporta el comando. Entonces aquí realizamos la configuración, pero fue rechazado con los comandos de Packet Tracer. Luego nos dice que asegurar ACL1 y ACL2 como clientes BTP. Entonces ingresamos a ACL1 en modo privilegiado, modo de configuración, configuramos ACL1 como clientes BTP y salgo del modo configuración, al igual que para ACL2. Y aquí lo podemos observar. BTT, la versión número 2, y para BTP, ACL2, BTP2, versión 2. Luego nos dice configurar en el servidor principales las siguientes VLAN. Entonces 512, 234, 1111, 434, 123, 1010, 334 para cada una de ellas se les asigna un nombre. Entonces aquí entramos al DSL1, modo privilegiado, modo de configuración, configuramos el switch para el modo BTP3 transparente por desactivando el BTP, porque en este caso para la versión 3 del BTP solo, o sea, no es necesario cuando se tiene para la versión 3 del BTP, solo para que en este escenario el Packet Tracer me acepte la versión. Entonces, así no configuro en el servidor las principales VLAN que fueron asignadas. Entonces encontré la nativa, la administración, la de clientes, multimedia, proveedores, seguros, ventas y personal. Y aquí podemos ver las VLAN asignadas. Con el comando show VLAN podemos ver que están activas. En DSL1 suspender la VLAN 434, entonces ingresamos a DSL1 en modo privilegiado, modo configuración, configuración de servidor principal de las VLAN y llamamos al nombre de proveedores y establecemos el estado de la VLAN para activarla. En este caso utilizamos el estado suspender, pero ¿qué pasa? Packet Tracer no se puede ejecutar este comando. Entonces, de acuerdo a esta versión, es posible ejecutar el comando para suspender la VLAN, pero sí se puede eliminar. Pero en esta ocasión, por defectos, pues las dejaremos habilitadas. Entonces, el estado por defecto está activo, no se puede suspender el estado de VLAN. De 1006 a 494 debido a que los comandos de Packet Tracer no los puede activar. Aquí lo podemos ver. Configurar DSL2 en modo BTP transparente, BTP utilizando BTP versión 2 y configurar las mismas VLAN que en DSL1. Entonces aquí lo realizamos en DSL2, activamos cada una de las VLAN asignadas y aquí podemos ver la configuración en el router. Y ahora vamos a suspender la VLAN 434 en DSL2, al igual que en DSL1 no se puede, porque en esta versión de Packet Tracer o la versión del switch no lo permite, no acepta el comando. Aquí lo podemos observar que no lo acepta. DSL2 crear VLAN 567 con el nombre de producción. La VLAN de producción no podrá estar disponible en cualquier otra parte del switch. Acá lo podemos observar. Ingreso modo privilegiado, modo configuración, configuramos en BTP modo transparente, luego le configuramos en el servidor principal es VLAN, entonces VLAN 567 con el nombre producción y salimos del modo configuración. En este punto se requiere que la VLAN sea restringida, por lo que utilizaremos el comando switch support allow with VLAN set. Y aquí podemos ver que se activó la 567 de producción. Luego hice configurar como spanning tree root para las VLAN 1, 12, 434, 510, 11, 11, 34 y como raíz secundarias para las VLAN 1, 23 y 234. Acá lo podemos ver. Ingreso modo privilegiado, modo de configuración. Utilizamos el comando spanning tree VLAN para configurar los parámetros del protocolo árbol de expansión STPA en base a VLAN y utilizamos el comando VLAN de árbol de expansión root primaria y esto obliga al switch a ser fuente de raíz. Entonces, para configurar los parámetros del protocolo en base a cada una de las VLAN, entonces utilizamos este comando spanning tree VLAN, como nos lo indicaban, 1, 2, 3, 2, 3, 4 como secundarias y damos salida al modo de configuración. Y acá lo podemos observar, las secundarias y las primarias. Luego nos dice que configurar DC como spanning tree root para las VLAN 123 y 234 como raíz de secundaria. Realizamos el mismo procedimiento que se hizo en DCL1. Y acá las podemos observar.
Dice configurar todos los puertos de las troncales de tal forma que solamente las VLAN que se hayan creado se permite circular a través de los puertos. Entonces, para el switch DSL1, para el switch DSL2, para el switch DSL4, ACL1 y ACL2. Utilizamos estos comandos, el switch trunk encapsule dot 1Q1 y el switch trunk native VLAN 500 y el switch mode trunk. Y aquí ya podemos observar la configuración de cada uno. Luego dice que configurar las siguientes interfaces como puertos de acceso en cada uno de estos switch. Entonces, para el DC1, ingresamos a la interfase asignada y le colocamos el comando switch mode por access, que con este comando la cambia el modo de acceso permanente. Y asignamos el puerto a una VLAN. Luego de esto utilizamos el comando spanning tree por fast, que hace que un switch un puerto local entre el estado del envío de expansión inmediatamente. Y activamos o encendemos cada una de las interfaces. Esto lo realizamos para SL2 y para SL1. Acá podemos ver la verificación de cada uno de los comandos realizados. Y la parte 2 dice que la conectividad de red y prueba de las opciones configuradas verifica la existencia de las VLAN conectadas en todos los switches y la asignación de puertos locales y de acceso. Para realizar la verificación de la existencia de las VLAN en todos los switches utilizamos el comando show VLAN, que ese comando nos va a permitir pues ver la configuración o la información de la VLAN, incluidas las VLAN privadas. Entonces lo hicimos para DSL1, entonces aquí encontramos todas las VLAN asignadas. Para DSL1 y DSL2 luego dice que verificar que el Ethernet Channel entre DSL1 y ACL1 esté configurado correctamente. Entonces, para verificar, utilizamos el comando show Ethernet Channel Summary y acá lo podemos observar y vemos que están activos. Porque este es el grupo 1 bajo el protocolo LAP, capa 2 y están activos. Para SL2 al igual, para SL1 igual, para SL2 igual. Con esto damos concluido la actividad. Muchas gracias.